the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Por fin la serie sobre la familia cristiana, con este último tema que he titulado Preparándonos para la boda celestial. Y vamos a leer Apocalipsis 19, versículo 7. Dice así la Biblia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjese usted, hermano, que en la Biblia encontramos muchas analogías sobre la iglesia de Cristo. Por ejemplo, vemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. También vemos a la iglesia como el templo de Dios. Por otro lado, habla sobre la familia de Dios, y todas son analogías acerca de la iglesia. También la vemos como la nación santa de Dios. Y vemos a la iglesia como la esposa de Cristo, y es donde nos vamos a enfocar en esta hora. Esta mención de la relación entre Dios y su pueblo en términos de matrimonio se remonta al Antiguo Testamento. Una y otra vez los profetas del Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios, diciendo cosas como, por ejemplo, Oseas capítulo 2 versículo 19, no tiene que buscarlo. Decía: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad. Hablando como de un matrimonio, ¿sí? Como el Señor como esposo y su pueblo como su esposa. Isaías también habló de esto, y él dijo así: porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Jeremías también dijo: convertíos, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Entonces vemos que esta figura del matrimonio en la relación de su pueblo con Dios, también Jesús habló una buena cantidad de textos. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 22, allí habla de una parábola de la fiesta de bodas, ¿sí? Donde alguien entró sin estar vestido de boda, o sea, no iba de caché. Y el Señor dijo: no, tienes que vestirte apropiadamente, haciendo de manera espiritual, haciendo una alusión a que tiene que ser cierta vestidura, ¿sí? Y Pablo en 2 de Corintios habla de que él tenía un celo de Dios, porque él quería desposarlos a los corintios con un solo esposo, para presentarlos como a una virgen pura a Cristo. Entonces, esos versículos que leímos al principio de Apocalipsis 19, 7 y 8 nada más tiene 22 capítulos Apocalipsis, y aquí vemos como la culminación de la historia humana. Se ve el juicio de los impíos en los últimos capítulos de Apocalipsis, pero se ve también la celebración de las bodas del Cordero con su esposa. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia verdadera? Porque
la Biblia menciona quién es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una organización en determinado país o región, no. La iglesia verdadera está formada por todos los creyentes fieles de todos los tiempos, ¿sí? Por todos aquellos que se arrepintieron y fueron lavados con la sangre de Cristo, nacieron de nuevo. Estos son los que forman parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión llegaron en una de las parábolas y le dijeron: oye, ¿qué no sembraste trigo? Dijo: sí, pues apareció la cizaña. Entonces le dicen a Jesús: entonces, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y Jesús responde, dice: no sea que al cortarla también cortes con ella el trigo, ¿sí? Dice: no, déjalo crecer junto, así crecerá junto hasta el fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Que no todos los que van a las iglesias son hijos de Dios, porque crece el trigo junto con la cizaña. Entonces, bueno, yo le pido al Señor que todos los que estemos aquí seamos trigo, aunque según la Biblia nos dice que crece también la cizaña. Es decir, hay una iglesia que es verdadera, que se distingue por haber sido lavados con la sangre de Cristo, y otros que aunque asisten a las iglesias, en realidad no son parte de la iglesia de Cristo. La pureza del vestido que nos narra en Apocalipsis de la esposa de Cristo, lino fino, dice, contrasta con la impureza del vestido de lo que la Biblia llama la gran ramera, la prostituta. Es un término muy fuerte que habla en Apocalipsis 17:4. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y esta es la falsa iglesia. Había un énfasis en lo externo. Dice que estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, pero que en la mano tenía un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, gente que decía que esta figura de la gran ramera representa a la falsa iglesia, entre otras cosas, a los que estando ahí no son de él, son la cizaña. Entonces vemos vestiduras que simbolizaban algo. Ahora bien, Jesús vino al mundo para tomar una iglesia para él. Él la llamó su novia, su esposa. ¿Cuántos son la esposa de Cristo? El novio partió hace casi 2000 años, y la verdadera novia de Cristo ha permanecido fiel a la promesa de matrimonio que Jesús le hizo. Sin duda que ese día llegará. ¿Cuántos lo esperan ese día? Por eso dice proféticamente, ahí en Apocalipsis 19:7 que leímos: gocémonos, dice, es una escena futura, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué ha hecho la esposa? Ya la Biblia nos pone como un hecho que la esposa, la verdadera y fiel esposa de Cristo, ¿qué hizo? Se preparó. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino, pues que es limpio, resplandeciente, blanco. Siempre en todas las culturas, inclusive el blanco es sinónimo de pureza. Porque el lino fino o lino blanco, fino, son las acciones justas de los santos. Es decir, la evidencia de que una persona es hija de Dios es su vida cómo la vive, para Dios o para el mundo o para él mismo. Ahí es donde radica la diferencia. Entonces el atavío de la esposa es la justicia de los santos, o sea, de manera simbólica, blanco, ¿sí? Estas obras de justicia son la prueba de que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Por consiguiente, la verdadera novia de Cristo, porque hay una que se dice que es su novia pero coquetea con otros, ¿sí? La verdadera novia de Cristo clama por su venida, anhela ese momento, así como un esposo
que le dice a su novia, me quiero casar contigo, y anhela ese día para de allí en adelante vivir por toda la vida hasta que la muerte lo separe con la esposa amada. Y ella también, y así nosotros, y así el Señor va a venir, porque Él es un Dios de pacto, y prometió venir por su novia, pero esta tiene que estar preparada. Y los verdaderos cristianos, la verdadera novia de Cristo, clama por su venida. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, versículo 12, que viene siendo el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 12. Y aquí es donde el Señor hace su promesa. ¿Sí? Dice así, Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto. Pronto. Pues ya hace casi 2000 años que se fue y Él dijo que pronto. Pero luego vamos a ver ese punto. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, dichosos, felices los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad celestial, ¿se entiende? Más los perros estarán fuera. Esta es una alusión a los judaizantes, ¿sí? Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. O sea, el espíritu que mora en nosotros, y nosotros que somos la esposa de Cristo, decimos ven, porque Él prometió, he aquí yo vengo pronto. Y el espíritu que puso como sello de que le pertenecemos, Él clama junto con nosotros. El espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, para poder estar. Esa agua es la palabra, es la limpieza que el Señor hace para poder estar sin mancha en su presencia. Ahora bien, entre tanto que viene el novio, prometió, todavía no llega, todavía, pero ya está a las puertas aquí, cercano, no sabemos el día ni la hora, pero entre tanto que el novio viene por su esposa, la esposa o la prometida, la novia que somos nosotros, debemos permanecer fieles al compromiso. ¿Cómo? Fieles. Sin andar coqueteando con el mundo, sin andar coqueteando con otros que pretendan atraparnos en sus garras, y mucho menos con Satanás. Santiago 4, versículo 4. Esta carta es escrita a cristianos, y yo quiero que pongan atención cómo, al ser escrita para cristianos, Santiago hace una advertencia, una llamada de atención para que la novia permanezca fiel al Señor, entre tanto que Él viene. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero? Es alguien que está casado y le anda coqueteando a otra, o una que está casada y le anda coqueteando a otro. Bueno, ténganlo por seguro que Jesús no va a andar viendo a otra más que a su novia, la iglesia, los que han creído que Él murió por sus pecados en la cruz. Él no va a andar coqueteando con otra ni con otros. Él es puro y santo y limpio. Y es para nosotros la exhortación. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis? ¿Hay un niño aquí o es afuera? Si toman control por favor del bebé. Dice, ¿no sabéis? ¿Lo sugieres por favor? Sí, gracias. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es hacerse amigo del mundo? Es
consentir, vivir, aceptar el estilo de vida, el modo de pensar, el modo de vivir de las personas que viven en el mundo, pero que rechazan a Cristo. Eso es amistad del mundo. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es la amistad al mundo? Enemistad contra Dios. Porque la manera de vivir y de pensar del mundo no concilia con la manera que Cristo quiere que su novia viva entre tanto que Él viene. Dice, cualquiera pues, quien sea, empezando por el pastor y quien sea, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué somos? ¿Amigos o enemigos? ¿Fieles o infieles? Porque decimos que somos la novia de Cristo, ¿no? O parte de la novia de Cristo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu para el día de la redención. O sea, cuando Él venga y los que están muertos murieron en Cristo serán resucitados, y los que quedemos en su venida seremos transformados. Entonces dice, ese espíritu quedó como un sello indeleble, imborrable en el corazón del verdadero creyente. Y ese espíritu dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, no es en vano eso que dice que Él nos anhela celosamente. Dígame usted, ¿qué novio consentiría que su novia, antes de casarse, anduviera saliendo con otro o coqueteando con otro? ¿Qué novio se sentiría complacido con una novia así? ¿Cómo llamaríamos a una novia que, estando comprometida con su novio para casarse, sale con otro? Infiel, traicionera. No podemos traicionar a Cristo, hermanos. Tenemos que permanecer fieles, así como Él es el Dios de pactos que cumplió lo que prometió. Él prometió volver y vendrá, pero vendrá por una iglesia que lo esté esperando, que esté preparada. Entonces, cuando Jesús regrese por su novia para casarse, Él espera encontrar una novia preparada para la boda. Una novia limpia, sin mancha, sin arruga, gloriosa, santa. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han visto esto que voy a narrar? Lo invitaron a usted a una boda y el novio está allí una hora antes, ¿verdad? Todo nervioso y se acomoda el moño y está ahí, ¿verdad? Esperando y no llega. Oye, échale un fonazo, ¿qué pasó si ya viene? Y luego la novia, alguien le llama, oye, ya te tardas, ya vienen, ya llegaron por ti. Ay, se me olvidó. Ay, y tengo que vestirme. ¿Quién le va a decir, vente así como estés? ¿Cuándo han visto ustedes llegar a una novia al altar con el delantal todo lleno de birria o de mole? ¿Verdad que nunca? Yo jamás he visto a una novia así. Al contrario, se distingue por sobre todas las demás mujeres por su vestidura blanca y su belleza, ¿sí? Que se preparó desde tempranísimo. ¿Por qué? Para llegar y presentarse delante de aquel con el que va a vivir toda la vida hasta que la muerte lo separe. Bueno, esa es la misma idea de Cristo con su novia. ¿Cuántos son la novia de Cristo? Es la misma idea, no hay otra. Ahora bien, abra su Biblia en Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5. Ahí habla de la analogía de Cristo y la iglesia, y nos dice cómo los maridos debemos de amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. De eso ya hablamos. Ahora hablar de la otra parte, de Cristo que amó a la iglesia.
¿sí? Efesios 5:24, ¿ya lo tiene? Voy a leer, usted me sigue por favor. Dice así: así que, ¿cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Fíjense lo que dice la Biblia, que la iglesia, o sea la novia, ¿está qué? Sujeta a Cristo. ¿Qué significa que la iglesia está sujeta a Cristo? Significa que los que somos cristianos estamos sometidos a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿En qué sentido? De que todo lo que Él ha dicho, lo que la Biblia dice de cómo debemos de pensar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer las cosas mientras viene el Señor, están escritas en su palabra. Entonces la iglesia verdadera está sujeta a Cristo. En la mañana hubo una palabra de exhortación durante la adoración que de parte del Señor, que decía que había algunos que habían recibido el perdón del Señor, pero ellos no estaban dispuestos a perdonar a los demás, a los que les ofendían. Entonces, si tú eres de la iglesia verdadera de Cristo, estás sujeta ¿a quién? A Cristo. Y perdonas de la misma manera que Cristo te perdonó. Si no, nada más es una fachada externa el decir yo soy cristiano, pero en realidad en lo interno no hay sujeción. Seguimos haciendo lo que queremos, seguimos reaccionando como queremos, seguimos haciendo las cosas que queremos. No nos importa si en realidad le ofenden a Dios o no. Esa no es la iglesia que la Biblia contempla, que es la esposa de Cristo, ¿verdad que no? Por eso dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, pongan una señal ahí en Efesios 5 y abran su Biblia, pongan una señal porque vamos a regresar ahí, y ábranla en primera carta a Timoteo capítulo 6, primera Timoteo 6, versículo 3. Entonces, la novia de Cristo está sujeta, ¿sí? 1 Timoteo 6:3, aquí se los voy a ilustrar o ampliar un poco el concepto en la misma Biblia. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno, quien sea, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Ok, vámonos por partes. Si alguno enseña otra cosa, ¿enseñar qué? Algo contrario a lo que ya el esposo dijo que quería que su prometida hiciera. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma, la palabra conformar aquí, conformarse, en el griego significa, tiene una idea de bastar, o sea, se lee así: si alguno enseña otra cosa y no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no le dice, no, pues hay que meter esto, hay que hacer esto, la palabra del Señor, sí, bueno, Jesús dijo, pero también esto suena bien. Yo he notado últimamente que en las páginas de muchos
Just one night, it's all we need. Here we go again, we're free. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. Los cristianos, de pastores o de iglesias o de cristianos comunes, en sus Facebook, aunque no soy usuario, pero de alguna manera me doy cuenta de algo. ¿Saben qué es? Que muchos están poniendo frases, pensamientos de muchos que sí son cristianos y algunos hicieron buena labor como ministros, como predicadores, pero yo pregunto, ¿dónde está la palabra de Dios que es la que debe ser puesta? El día de hoy es como dijo Spurgeon, como dijo Paul Washer, como dijo MacArthur, como hasta a mí me han incluido allí, como dice Chuy Olivar. Yo no digo nada, no inventen. O sea, no, y ahora eso es lo común, ¿verdad? Y mientras más frases pones y la foto ahí del que sea, entonces yo digo, no, eso es ya nos empezamos a ir hacia el otro lado, fíjense. Está bien, muchos de ellos enseñaron cosas correctas, bien, ok, está bien, pero también se equivocan, porque todos nos equivocamos, ¿sí o no? Entonces el día de hoy se ha dado casi por un hecho, casi como palabra infalible, los dichos y las frases de muchos hombres y mujeres de Dios. Pero yo pregunto, ¿dónde están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Sanas palabras que no tienen error. Yo puedo decir algo y equivocarme y tener cierta tendencia hacia algo en lo cual yo creo que no es necesariamente una herejía, pero puedo tener algún concepto de la Biblia, a lo mejor no completo, y equivocarme. Cualquiera puede tener eso. Y el día de hoy ya se le da más énfasis a eso que a la misma palabra de Dios. ¿Por qué no poner 1 Timoteo? ¿Por qué no poner Jesús dijo en el Evangelio de Mateo? ¿Por qué tienen que ser frases así? Y no les bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero subrayar sanas palabras. O sea, palabras que te dan vida, palabras que te dan salud espiritual, palabras que verdaderamente te consuelan en tus pruebas, palabras que sí te reprenden, pero que te hacen bien, que te nutren, que te dan provecho. Entonces dice la Escritura, si alguno enseña otra cosa y no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es toda aquella doctrina que te enseña a amar más a Dios. La doctrina que es conforme a la piedad es toda aquella enseñanza que tú escuches o leas, que te lleva siempre a buscar más al Señor, que te hace un mejor padre, que te hace una mejor madre, un mejor hijo, que te hace un mejor hijo de Dios, que te hace una persona fiel. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Piedad significa devoción a Dios. Ahora, la impiedad, que es lo contrario a la piedad, impiedad es sin piedad, o sea, sin devoción a Dios. Toda doctrina, escuchen, cualquier doctrina que te haga poner tus ojos en las cosas de este mundo es mala doctrina. Cualquier doctrina que te haga poner tu corazón y tus anhelos y deseos de éxito terrenal, de bienes materiales, es una mala doctrina. Es una doctrina que te lleva a la impiedad, a la falta de respeto y devoción a Dios. Y déjenme decirles, hermano, pero el cristianismo de hoy está lleno, está saturado de impiedad, de doctrinas que no son conforme a la piedad. ¿Por qué? Porque en lugar de llevarte hacia el Señor, te llevan
hacia tu realización aquí en la tierra, a ser exitoso, a tener lo mejor que el mundo puede dar. Y todo eso es doctrina mala. El día de hoy a los cristianos se les enseña a ser irrespetuosos. Se les enseñan cosas como: a ver, hermano, abra su Biblia, ¿qué dice allí? Entonces todos repiten. Dice: pues mire, esa promesa, póngasela a Dios enfrente y dígale: tú prometiste darnos esto, tú prometiste, te doy 3 días para que me cumplas tu promesa. Esa es doctrina impía. Esa es mala doctrina. ¿Por qué? Porque de cuando acá Dios dijo eso o permite eso. Pero muchos están enseñando mal a la novia de Cristo. Por eso dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no le bastan las palabras de Jesús, que son sanas, limpias, y no están de acuerdo con la doctrina que los lleva a la piedad, a la devoción, al respeto y a ser mejores en todo, mejores familias. Fíjate lo que dice el versículo 4: está envanecido, se llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque está diciendo: lo que yo digo está mejor, le interesa más a la gente que lo que dice Jesús o lo que dice la doctrina sana, limpia. Está envanecido, dice, y nada sabe respecto de la buena doctrina. No sabe nada. Pero luego añade, dice: y delirar. En el griego esa palabra delirar también se traduce por enloquecer. O sea, quien hace esto y no le bastan las palabras de Jesús y hace a un lado la doctrina que es conforme a la piedad, enloqueció. Y bueno, como a los cristianos se nos da por cristianizar todo, la escuela cristiana, el restaurante cristiano, el café cristiano, pues también el manicomio cristiano. Nomás que yo creo que se va a abarrotar porque está lleno de locos. De locos que hacen a un lado la palabra de Dios. No les basta que Jesús haya dicho lo que haya dicho. No les basta que en las cartas, en las epístolas digan lo que dice. No les basta. Lo hacen a un lado y ponen sus propios pensamientos, sus propios proyectos, sus propias cosas. Pero enloquecieron. Y son, mira, los que se meten en todo esto. Cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Bueno, ¿tú crees que el Señor quiere que así sea su novia? No. Volvamos a Efesios 5:25. Eso es que la iglesia, que le basten las palabras de Jesús, eso es la iglesia sujeta a Cristo. La esposa. Efesios 5:25, ¿lo tiene? Les dije que pusieran una señal ahí, Acuérdense, vamos a estar yendo y viniendo. Voy a leer del 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo 25 lo primero que dice es que los esposos debemos amar a nuestra esposa. Y la analogía es de Cristo con la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, ¿a qué nivel de entrega tuvo Jesús por su novia, nosotros? ¿Qué nivel de entrega? Hasta la muerte. Cristo Jesús amó fielmente a su novia, sin andar coqueteando. Él se enfocó en su novia, porque se quería casar con ella, se quiere casar con ella, hasta el grado de morir por esa que sería su esposa. Y nosotros debemos de corresponderle. ¿Están de acuerdo conmigo?
tenemos que corresponderle con fidelidad al Señor. Fidelidad a Él, fidelidad a su palabra, fidelidad. Él se entregó por nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5:8, no tiene que buscarlo, dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros ahí? La novia, los salvos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, la esposa con la que se quiere casar, la novia. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, a pesar de estar todos sucios y ser pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, por su novia. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice: y por todos murió. ¿Por cuántos? Por todos. Para que los que viven, o sea, todos éramos pecadores, todos necesitábamos salvación. Él murió por todos. Pero ¿quiénes son los que viven? Para que los que viven aquí son todos aquellos que creyeron en el sacrificio de Cristo, que creyeron y recibieron el mensaje y creyeron la historia de la salvación. Entonces dice: y por todos murió, para que los que viven, que ya ahora somos nuevas criaturas. ¿Cuántas son nuevas criaturas? Ok, mira, nosotros que somos la novia, dice: para que los que viven ya no vivan para sí, lo que me gusta, lo que me dé mi gana hacer, lo que yo quiera pensar. A mí nadie, no, eso ya no. Ya no vamos a vivir para nosotros mismos, porque ya hemos sido limpiados y lavados. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para quién vamos a vivir? Díganlo. ¿O no están muy convencidos? Ahora, Él prometió volver por su novia, y en Apocalipsis dice que esa novia estaba preparada. Así la ve el Señor. Entonces, si tú y yo somos parte de la verdadera iglesia, parte de la novia de Cristo, nos vamos a preparar para cuando Él regrese. Algunos los va a encontrar dormidos, se duermen aquí, imagínate que no se duerman allá. Entonces él no espera que nosotros sigamos viviendo haciendo lo que nos dé nuestra gana, porque entonces ya no sería la esposa sujeta a Cristo. Ahora Él espera que vivamos para Él, consagrados para Él. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos, amarlo con todo, como dice el grande mandamiento. Ahora bien, volvamos a Efesios 5. Ya vimos que Cristo nos amó tanto que dio su vida por su novia. Ahora, al morir y tener un pueblo, o una novia en este caso, para casarse con ella, mira lo que hizo. Leímos en el 25: se entregó a sí mismo por ella, dice el 26, para santificarla, es decir, para consagrarla para Él, para separarla para Él. Así como cualquier novio que se compromete quiere su novia para él, se quiere casar con ella. Así mismo el Señor. En 2 de Corintios, deja una señal ahí, en 2 de Corintios 11:2, yo les voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Se lee así lo que Pablo dijo, 2 de Corintios 11:2. Escuche. Dios, dice Pablo, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, les dijo a los corintios. O sea, Dios puso en mi corazón el preocuparme por ustedes. En otras palabras, lo que yo quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Acuérdense que yo les dije que estoy leyendo una versión, porque algunos le hacen nada más que no puso atención. Entonces dice: lo que yo quiero es que ustedes, decía Pablo, siempre sean fieles a Cristo. Es decir, que sean ustedes como una novia ya comprometida que se va a casar.
y que le es fiel a su novio y que se mantiene pura para él. En la versión Reina Valera dice: porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado como con un solo esposo. Quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo ansiaba que los cristianos entendieran que el amor hacia el esposo, o sea, hacia Cristo, hacia el novio, fuera total. Y él usó la figura de una virgen, símbolo de pureza, y bueno, se refiere aquí virgen, pues a la novia, nosotros, pero aquí tiene una connotación de que la novia no sea ensuciada por falsas doctrinas. Ese es el contexto. Porque en el versículo 2, en la Reina Valera dice: porque me temo que ustedes no, tengo temor de que ustedes no sean fieles a Cristo, en otras palabras, ¿sí? De que alguien los desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. Y las doctrinas erróneas son las que nos desvían de Cristo y ensucian la ropa que Él nos puso. Volvamos a Efesios 5:26. Se entregó por la novia para santificarla. Y luego añade una frase: habiéndola purificado. ¿Me está siguiendo? Habiéndola purificado, o sea, la novia, en el lavamiento del agua por la palabra. Esta frase es extraña a nosotros. Tenemos que ir un poco al contexto cultural, porque muchas expresiones en la Biblia son dichas en el contexto cultural del tiempo donde se dijo eso. Y voy a dar un breve contexto cultural. Miren, los tiempos de Cristo, unos 2-3 siglos, o sea, los griegos, y hasta después todavía algunos siglos más adelante, pero en los tiempos de Cristo, una novia que se iba a casar, que era pedida en matrimonio, ella debía hacer un ritual. ¿Cuál era? ¿En qué consistía el ritual? En bañarse con agua limpia. Ahora, una novia que se va a casar por higiene se baña, ¿no es cierto? ¿Cuántos se bañaron hoy? Pues algunos, bueno, ¿para qué les digo? No, pero bueno, ok, por higiene nosotros nos bañamos, ¿cierto? Pero aquí era un ritual, era como una simbología, una representación de algo. Entonces lo que hacía la novia antes de llegar a la consumación de la boda, pues, la novia se bañaba como un ritual. Y de esa manera, simbólicamente, cuando se presentaba delante del novio, ella, de manera simbólica, repito, estaba diciendo que ella estaba limpia de toda suciedad, que ella estaba limpia de todo asunto que tenía que ver con su vida pasada. A lo mejor anduvo con otros hombres, a lo mejor no era virgen, a lo mejor hizo cosas feas, pero el hecho de bañarse con agua limpia estaba simbolizando: todo eso ya quedó atrás, ¿sí? Todo lo que yo hice en este momento ha quedado atrás, y se presentaba delante del novio. Ahora, la mentalidad de los novios de aquel tiempo, del novio y de la novia, era más o menos esta. Cuando el novio hacía público por medio de invitaciones a la boda, eso se suele hacer todavía, ¿no? Y también la novia hacían público ya su compromiso de casarse. Cuando ellos lo hacían de esa manera, que todo el mundo se enterara, nos vamos a casar, el hombre estaba diciendo: escuchen todas las mujeres de Jerusalén, yo ya soy un hombre no disponible. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo mismo decía ella al hacer público su compromiso: hey, varones jóvenes de Jerusalén, o de qué sé yo dónde, de Tangamandapio, como dijo Toño, soy una mujer comprometida, apartada. Entonces, olvídense de pretender
que yo me fije en alguno de ustedes, ya estoy apartada. ¿Entendieron? Eso es lo que en aquella cultura y hasta la fecha, bueno, no se menciona mucho, pero se entiende por sentido común que un hombre que se quiere casar con una mujer le está diciendo a las demás que ya no está disponible, que ya está comprometido y que ella también. Por eso es que el matrimonio es de las cosas más sagradas que hay. Ahora bien, Cristo nos lavó. ¿Cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la frase lavamiento del agua por la palabra fue tomada de ese contexto de que la novia hacía todo ese ritual. Pero aquí el apóstol Pablo dice, fuimos lavados en y con el agua de la palabra. Pedro en su primera carta dice que fuimos renacidos o vueltos a nacer por la palabra de Dios, dice. En Hebreos 10:22 dice así: acerquémonos con corazón sincero, o sea, los que hemos sido lavados por el agua de la palabra, que hemos sido limpiados. Digan todos, hemos sido limpiados, díganlo. Esto es importante. Acerquémonos con corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, con seguridad, sin ambivalencia, sin inseguridad, no, con toda certidumbre de fe y de confianza. Purificados los corazones, fíjate, purificados. Esa palabra es alusión al lavamiento con agua que hacían la novia o el novio. En este caso la novia, pero dice, purificados los corazones, ¿de qué? Mala conciencia. O sea, una limpia conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Esa sí es la alusión al ritual que hacía la novia. En este caso los creyentes, la iglesia. Y mantengamos firme, dice, sin fluctuar, la profesión, que también se traduce como confesión, de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Él va a venir por nosotros y nos vamos a casar con Él. Mantengamos, dice, esa profesión, esa confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo es el Señor? Fiel. Ahora, hablando de limpieza, vamos a Juan capítulo 15, versículo 3. Juan 15, 3. Dice así, Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios, digan todos limpios. Ahora, fíjese cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué significa? Que cuando alguien acepta el mensaje del evangelio, se arrepiente de sus pecados. Como cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, un tremendo mensaje, y había mucha gente, miles, y dijeron, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos, arrepiéntase cada uno. O sea, estaban creyendo el mensaje. Sigo leyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la creímos, esa palabra, nos arrepentimos, nos limpió. Ahora, la palabra limpios aquí viene de un término griego que es cátaros, que significa libre de mezclas impuras. Y hay una alusión aquí al metal puro, por ejemplo, el oro de 24 quilates. Cuando es de 24 quilates, se habla que es de oro puro. Cuando se dice, pues yo tengo un reloj de oro de 18 quilates o una cadena, es un oro que tiene valor, sí, pero no está totalmente puro, tiene ahí algunas mezclas. Bueno, aquí cuando Jesús dice, ustedes están limpios, puros,
son de 24 quilates, para que me entienda, ¿sí? Están libres de mezclas impuras, porque su palabra tiene el poder de limpiar cualquier suciedad, entiéndase pecado, ¿sí? Pero también cátaros, que se traduce limpios, significa sin mancha. Es decir, que cuando una persona, o mejor dicho, ¿cómo nos ve Dios ahorita? A los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Saben cómo nos ve? Limpios. Así nos ve el Señor. Sin mezclas, sin mezclas impuras. Nos ve totalmente limpios. Ahora, Jesús aquí está enseñando que aquel que haya sido totalmente limpiado no necesita, cuando se ensucia el vestido, no necesita bañarse totalmente de nuevo, no, sino solo debe limpiarse aquellas partes que se ensució. Vamos a Juan capítulo 13 para extender un poco este pensamiento. Juan 13, versículo 3. Muy importante que lo entendamos. Juan 13, 3. Dice así. Esto es una historia muy conocida de cuando Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Ha leído esa historia, no? Pero déjeme decirle, antes de leerlo, algo, con una pregunta. Este acto que Jesús hizo, ¿tenía una enseñanza netamente espiritual? ¿O el propósito de Jesús al lavar los pies a los discípulos era para que nosotros literalmente hiciéramos lo mismo? ¿O para enseñarnos algo profundo en sentido espiritual? Sin duda que el sentido es netamente espiritual, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de meternos al sentido espiritual, porque el natural pues muchos lo han entendido de manera superficial. A ver, ven Andrés, mira, a ver, póngale una sillita ahí al Andrés. Yo quiero hacer algo. A ver, tráeme, Julio, un balde con agua y una toalla. Entonces le quito los zapatos a Andrés y le quito los calcetines. Entonces los empiezo a lavar los pies y se los seco y les doy un besito. Entonces ya los demás dicen: ay, mira qué humilde el pastor, le lavó los pies Andrés. Y Andrés está así todo: ay, ¿cómo en el pastor? No, ¿cómo? Es un acto de humildad. ¿Será eso lo que quiso el Señor enseñar? Créame que esa no es la enseñanza más profunda. Nosotros queremos ver la enseñanza espiritual, ¿sí? Y no quedarnos allí en un ritual que es puro show, la verdad. Porque después de que se paran, muchos que hacen nada que ver con la novia de Cristo. Ahora vamos a Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, o sea que la última cena pues, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Solían ceñirla aquí en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo y todos mirando, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Digan todos: lavar, porque esto es bien importante. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Se sorprendió. Le dijo: ¿tú me lavas los pies? Ese es el sentido, ¿sí? Así, en ese tono. ¿Tú me lavas los pies? Ahora, porque déjame darle un contexto también que es de la cultura de aquellos tiempos. ¿Por qué Pedro se sorprendió? ¿Saben por qué? Por lo siguiente, mire, en aquellos tiempos no son como los de ahora, que las calles, hay pisos. En aquel tiempo no era así. Las calles no estaban pavimentadas como las de aquí. Bueno, Guadalajara era medio pavimentado, usted sabe. Pero entonces en aquellos tiempos había, pues los caminos eran de tierra.
Ellos no usaban zapatos como nosotros que nos cubren el pie. Ellos usaban sandalias. Entonces cuando ellos se trasladaban a alguna parte de la ciudad o viajaban a pie, generalmente, ellos se ensuciaban en el camino, pisaban todo. Entonces, en su cultura, ellos acostumbraban que cuando llegaba un viajero a la casa o un visitante, por cortesía y por bienvenida, le lavaban los pies. Pero ese trabajo era reducido a los esclavos. O sea, llegaba alguien y decían, hey, daba la orden el señor de la casa y decía, atiende a los huéspedes. Y él ya sabía lo que tenía que hacer. Se ceñía una toalla, llevaba un balde con agua, los hacía que se sentaran y empezaba a lavarle los pies. Era un trabajo exclusivo de los esclavos. Entonces Jesús se inclina y empieza a lavar los pies de Pedro. Y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7, sígame ahí. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Él era un hombre sincero, ¿no? Que pensaba que era impropio que el Señor hiciera eso. ¿Cómo? Dice, pues no me lavarás los pies jamás. Se puso bien digno, ¿no? Era sincero, pero estaba equivocado. No estaba entendiendo en ese momento lo que Jesús les estaba enseñando, que es lo que yo quiero explicarles ahora. No me lavará los pies jamás. Jesús les respondió, si no te lavare, digan todos lavare. Fíjate, pon atención. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué enfatizo en lavar? Aquí es donde viene la enseñanza espiritual. Porque miren, el verbo lavar aquí en este versículo 8, en el griego aparece el vocablo nipto, N-I-P-T-O, y es un verbo que se usaba principalmente, la referencia era a lavar alguna parte del cuerpo que se ensuciaba, como las manos, los pies o la cabeza, ¿sí? Eso significa nipto. Entonces cuando Jesús le dice, es que hay como un juego de palabras que en nuestros idiomas, como el castellano, aún el inglés mismo, o el alemán, o el que sea, no transmiten la idea que transmite el idioma griego, ¿sí? Pues, como que no tiene mucho sentido lavar los pies, bueno, pero dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, no puedes estar delante de mí por toda la eternidad si no te lavare. ¿Me están captando? Ok. Pero allí habla de algunas partes del cuerpo que estaban sucias. Simbólicamente eran los pies. Ahora seguimos leyendo. Le dijo Simón Pedro, Señor, y aquí ya cobra sentido, no solo mis pies, porque él entendió esa palabra que describía precisamente que no tenía que ser limpio todo, porque ya les había dicho, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Oh, mire qué interesante. Las manos, los pies, la cabeza, son partes del cuerpo. Ahora, nosotros tenemos una vestidura, Él nos limpió totalmente, pero a veces nos ensuciamos. Ensuciamos nuestros pies, decimos anda en malos pasos. Y a veces nuestros pies nos llevan a lugares donde el novio no quiere que estemos. ¿Sí me estoy explicando, no? Nuestras manos las ensuciamos tomando cosas que no son nuestras, o golpeando a la esposa, y hacemos cosas con las manos que nos ensucian.
entiéndese pecado, ¿sí? Y el Señor no quiere que nos ensuciemos, pero estamos en el mundo y tenemos reacciones y seguimos en una imperfección, humanamente hablando. En la cabeza está nuestra mente. ¿Cuántas veces los pensamientos se echan a volar y empezamos a pensar cosas que el esposo no quiere que pensemos? Y ensuciamos nuestra manera de pensar y de reaccionar y de hacer las cosas. Nuestros ojos. Dijo Jesús que los ojos son las ventanas del alma. Que si ponemos los ojos en las cosas buenas, nuestro ser interior, ¿cómo va a estar? Limpio. Pero ¿cuántas veces nuestros ojos nos han ensuciado el interior, el corazón? ¿Por qué? Porque vemos cosas que el esposo no quiere que veamos. Y nuestro interior se ensucia, se mancha. ¿Sí? Sigo leyendo. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, pongan atención, el que está lavado no necesita sino lavarse. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? Está medio extraño, ¿no? El que está lavado no necesita sino lavarse. Ven, no tiene sentido. O sea, es como un juego de palabras que no cobra el significado que quiere darnos la Biblia. El problema está en la traducción, no en el original. Pero lo vamos a explicar. Jesús le dijo, el que está lavado